Namaste, namaskar. Muchas gracias por esta oportunidad. Eh, Mi primer acercamiento a la cultura de la India ocurre en el año 2012, cuando en ese momento yo me acerco a la danza clásica de la India en la isla de Bali, en Indonesia. En el 2012 yo estaba realizando una investigación sobre danzas clásicas y tradicionales de Indonesia en la isla de Bali. Y en un momento una compañera de danza balinesa me habló del Centro Cultural de la India en Bali. Y ella me contó que en este centro habían maestros de danzas clásicas de la India y que si me interesaba probar podía visitar este lugar. Así que en un momento yo decido visitar este lugar que era justo cerca de la embajada de Indonesia en la isla de Bali. Y bueno, ingreso al Centro Cultural de la India, me inscribo para poder estudiar danzas clásicas y así inicia, digamos, mi introducción a la cultura de la India a través de la danza. En el Centro Cultural de la India de la isla de Bali, yo estudié danza clásica del género Bharatanatyam y además tomé talleres de sánscrito y también de yoga porque, bueno, a través del aprendizaje de la danza clásica, mi maestra pues nos introdujo a otros aspectos de la cultura del sur de la India que tenían mucho que ver con la filosofía, con los textos épicos y pues aparece en mí este interés sobre profundizar mi aprendizaje, ¿no? Y aparte de la danza clásica, pues también tuve un proceso muy bonito con los maestros de sánscrito y de yoga. Y bueno, a partir de ahí empieza mi interés. Yo quería continuar con mis estudios de la danza clásica de la India, entonces en ese momento empiezo a investigar posibilidades para poder viajar a la India. Y una vez que terminó mi proceso de estudio, de investigación en Indonesia, decido aplicar a un programa de estudio de danza clásica de la India en la provincia de Kerala, en la reconocida Universidad de Kalamandalam. Y bueno, es en esta universidad en la que yo tenía mucho interés por aprender la danza y el teatro clásico conocido como Kathakali. Y bueno, yo había aprendido un poquito de esta forma de arte tan complicada justamente con mi maestra de Bharatanatyam. Y bueno, cuando decido viajar, pues esto fue a finales del 2013, pues soy aceptada como alumna de un programa intensivo en Kalamandalam para aprender el Kathakali. Entonces armo mis maletas y salgo de Indonesia directo hacia la India. Y bueno, así empieza mi proceso de aprendizaje de la cultura, ¿no? Hago un recorrido amplio en la India desde el año 2013 hasta este año, 2020. He vivido en distintos lugares de la India. Empecé desde Kerala, luego fui para Tamil Nadu, todo a través de la búsqueda de las danzas clásicas. Entonces en Tamil Nadu conozco la increíble institución educativa de Kalakshetra y bueno, y desde ahí continué mi viaje hacia el Rajasthan para investigar un poco la danza y las culturas nómadas del desierto para terminar finalmente este recorrido tan amplio en las montañas del Himalaya. Entonces esa fue la introducción a la cultura de la India. Bueno, para mí el reto más importante cuando me mudé al sur de la India, a la provincia de Kerala, pues fue el adaptarme un poco a la diferencia, obviamente a la diferencia cultural, y sobre todo porque la Universidad de Kalamandalam está situada en un pueblo muy pequeño, alejado de las ciudades, en el que no había muchos extranjeros viviendo en este sitio. Entonces, para mí fue una diferencia muy grande de haber vivido en Bali, que es una isla que tiene mucho acceso a estudiantes extranjeros y también a turistas, ¿no? Entonces es muy común ver a personas de otras culturas. Pero en este pueblo pequeño donde se ubica la Universidad Kalamandalam no era muy común.
encontrar extranjeros. Había sí estudiantes de la Universidad Kalamandalam que eran de distintos países, pero era una comunidad muy cerrada, ¿no? Y bueno, yo era la única ecuatoriana, era la primera ecuatoriana en formar parte de esta universidad y de aprender el teatro Kathakali. Entonces, fue un reto, pues sobre todo adaptarme a una cultura distinta, ¿no? Y también, por ejemplo, al clima, que era bastante, bastante caliente, y también al idioma. Obviamente yo no hablaba malayalam y las bases que yo tenía un poco del hindi y del sánscrito a través del Bharatanatyam, pues no me servía mucho en Kerala. Entonces, de a poco, pues fui adaptándome mejor a poder interactuar con nuevos amigos, nuevos vecinos, con maestros. Y bueno, una de las cosas más fuertes pues fue este primer acercamiento, ¿no? El ser la primera extranjera en estudiar en este instituto en esa época del año. Y bueno, los siguientes meses pues fueron un poco más simples. Eh, pero bueno, otro reto que recuerdo ahora que ocurrió en Kerala fue justamente el empezar este aprendizaje de la danza clásica Kathakali, que en la Universidad de Kalamandalam es muy tradicional todavía la manera en la que se enseña este tipo de danza, ¿no? Entonces, por lo general mi maestro pues nos enseñaba la danza en espacios abiertos, en el piso que no era pues digamos un piso de danza occidental, sino que era más bien en la tierra, en lugares más naturales, ¿no? Y la disciplina del estudio de la danza clásica, pues ahí es muy, muy fuerte. Entonces, pues yo tuve que adaptarme un poco al ritmo de los alumnos que tenían que despertarse pues muy temprano en la mañana y pues practicar otras disciplinas más allá de la danza, como por ejemplo el yoga. Ellos estudiaban literatura, poesía, y hacían artes marciales. Entonces era como una forma muy integral de entender la danza más allá de aprender el movimiento como tal o las historias. Entonces para mí fue un reto también como artista el poder ampliar mucho más el espectro, ¿no? de investigación. Y bueno, ya en otras zonas de la India, por ejemplo en Rajasthan, pues yo tuve la oportunidad de volver ahí 2 veces. La primera fui como más bien como turista, pero la segunda fui ya con la idea de investigar las danzas nómadas. Y pues nuevamente me costó mucho la comunicación, ¿no? Yo tenía, pues hablo un hindi muy básico y bueno, al vivir en estos lugares, pues obviamente la barrera del idioma siempre cuesta al inicio. Pero bueno, Rajasthan igual me recibió con mucho, mucho cariño. He tenido amigos que me han ayudado a navegar por las danzas nómadas del desierto del Thar y pude registrar un poco de esas danzas en el proyecto. Y finalmente en la zona de los Himalayas, pues uno de los retos más grandes de vivir en esta parte de la India, pues fue justamente el vivir los monzones, la lluvia, la temporada de la lluvia. Y pues sobre todo porque eran épocas del año en las que por lo general los estudiantes se van para otras zonas de la India y yo tuve la oportunidad de quedarme en los Himalayas 2 ocasiones en la época de la lluvia, del monzón. Y fue un reto el poder continuar con el proyecto de la ruta de la danza en esta zona tan, tan lluviosa, tan húmeda, ¿no? Que está en la zona de los Himalayas. Bueno, como les cuento, el viaje en la India empezó en el 2013, más o menos, cuando yo decido continuar mis estudios de la danza de Bharatanatyam en la India y luego inicio todo este proceso de investigación con la danza Kathakali y también con mi investigación de las danzas tibetanas en los Himalayas. En el 2015, cuando terminó un amplio recorrido por monasterios budistas en la parte de los Himalayas de la India, Nepal y Bután, quería tener un cambio. Realmente no estaba segura si quería vivir en la India permanentemente o salir hacia otro país. Pero después de ya pensarlo bien, de analizar bien la situación, pues decidí hacer de la India mi segunda base.
Entonces yo vivo ahora en dos lugares. Uno está en la India, es una pequeña ciudad de los Himalayas que se llama Dharamsala, que es una ciudad en la que viven los tibetanos que han salido del exilio desde Tíbet y se han asentado en esta zona de las montañas. Uno de los monjes y guías budistas más importantes de Tíbet es el Dalai Lama y él vive en esta pequeña ciudad de los Himalayas. Entonces yo vivo ahí y la otra parte del año la vivo en un pequeño pueblo en las montañas de Nueva York. Entonces tengo las dos bases en América y en Asia. Y bueno, la experiencia actual con la India pues ha sido muy positiva. La India ha sido uno de los países en los que realmente he tenido que retarme a mí misma en muchos aspectos, sobre todo desarrollar la habilidad de adaptarme a distintos ambientes, a dificultades, por ejemplo, para viajar sola como mujer. No ha sido muy fácil el poder investigar con la misma libertad que yo tenía en otros países en Asia, por ejemplo. Entonces en la India sí he tenido que adaptarme mucho a la realidad de cada espacio y tratar de no juzgar, digamos, las diferencias con mi propia forma de ver la vida. Entonces, ha sido un reto, pero digamos que ahora, después de pues varios años de ya conocer a la India, en varias zonas de la India, pues se me ha hecho mucho más fácil el vivir ahí. Y a propósito, escogí el vivir en las montañas justamente porque el clima es mucho más agradable en mi caso, ¿no? Sobre todo para poder trabajar con el cuerpo, con las danzas. Entonces me gustan mucho las zonas de las montañas. Pero la India es un lugar sumamente amplio que tiene unas tradiciones artísticas muy interesantes, muy lindas, que es infinito el conocimiento. Entonces, en algún momento, pues, quiero continuar mi estudio en el sur de la India, pero digamos ahora mi base está en las montañas. Eh, Desde mi llegada a la India en el 2013, pues sí, he notado que pues muchas culturas con las que yo he estado en contacto han cambiado de manera muy rápida, ¿no? Sobre todo con las generaciones de los jóvenes. Y como mi trabajo pues se basa mucho en la antropología y en la danza, y para mí el vehículo de exploración de estas culturas es el arte tradicional, pues a mí me interesa mucho analizar y también observar, absorber la manera en la que los jóvenes estudian el arte tradicional o no lo estudian. Para mí siempre ha sido muy interesante el escucharles a ellos hablar de las tradiciones de sus abuelos. En el sur de la India, por ejemplo, en Kerala, yo vivía rodeada de familias en las que los padres o las madres de familia eran bailarines y sus hijos crecían aprendiendo estas formas de arte. Pero en algún momento de su adolescencia o vida de adultos, pues muchos de ellos dejaban de estudiar la danza tradicional y pues más bien cambiaban a estudios académicos o realmente iban ya a trabajar. Entonces, para mí siempre ha sido interesante el poder ver esta transición, ¿no? Entre los jóvenes que crecen en una cultura muy tradicional, aprenden formas de arte muy antiguas como las danzas clásicas de las que hablé, y en algún momento pues tienen que salir, tienen esta necesidad también de explorar otros lugares, ¿no? Y sí, he visto que ha habido mucho cambio. En mi caso, pues he visto que, por ejemplo, en el tema de la danza tradicional, hay mucha influencia hoy en día de la danza del Bollywood, de las películas del cine de la India y del Mollywood en el sur de la India. Y bueno, yo no juzgo, ¿no? No puedo decir que esto es positivo o negativo, pero es algo que lo he observado mucho. He visto cómo esta, esta expresividad, a veces excesiva, de las danzas, de las películas de Bollywood, ha influenciado mucho el trabajo de los bailarines de danzas clásicas. Y muchos bailarines de danzas clásicas que yo conozco en la India
les encanta el Bollywood. Entonces hacen como las dos cosas, siempre exploran esa otra parte, ¿no? Y hay muchos también que se han ido ya un poco al lenguaje de la danza contemporánea o al teatro contemporáneo. Y de alguna manera estos cambios, pues sí, permean un poco, digamos, la esencia de la danza clásica. Eso a niveles muy generales, ¿no? Y pues estamos hablando de un país, de un subcontinente muy, muy amplio, pero en mi experiencia he visto que ha cambiado mucho el acercamiento de las generaciones nuevas hacia sus tradiciones dancísticas. Y ya pues en la vida común y corriente, pues he visto que más bien es a través del Internet donde toda esta información llega a la India, ¿no? Eh, pero bueno, esperemos que la danza tradicional se siga enseñando y se la siga presentando no solamente al público de la India, pero también a extranjeros, como es el caso mío, ¿no? Eh, bueno, mi proyecto en la India y en Asia se llama La Ruta de la Danza, The Dance Road. La Ruta de la Danza es una investigación sobre danzas tradicionales alrededor del mundo y desde hace 12 años empecé un proceso de aprendizaje del arte tradicional de distintas culturas y empecé en Ecuador, en mi país Ecuador, y desde Ecuador he hecho un recorrido muy amplio desde siguiendo la línea ecuatorial que conecta mi país con Indonesia y desde Indonesia hacia la India y desde la India hacia varios países de Asia en el sudeste, centro, norte y este de Asia. Eh, el objetivo de este proyecto es facilitar encuentros culturales a través del estudio del arte tradicional, específicamente a través del estudio de la danza tradicional. Y la idea pues es generar en el público, en los maestros, en los amigos que voy conociendo, generar un interés sobre la historia humana y sobre todo sobre las rutas migratorias que nos conectan. Y bueno, este proyecto empezó en Ecuador, pero realmente ha evolucionado en Asia. Y yo tengo he hecho estudios de comunicación social, de antropología, y en Ecuador estudié teatro y danza. Y digamos, estos son los elementos que componen el proyecto de la Ruta de la Danza. Y bueno, la India ha sido fundamental en este proyecto porque, como les cuento, es la base, es una de las dos bases de la Ruta de la Danza. Y bueno, en la India he realizado procesos no solo de aprendizaje de las danzas clásicas, pero también de enseñanza. Es en la India en donde yo me inauguro como maestra de danza clásica de la India, del género Bharatanatyam, y creo un proceso de enseñanza de esta danza a estudiantes de distintas culturas, entre ellas las culturas tibetanas que habitan en los Himalayas. Entonces quiero contar un poquito sobre este proceso específico porque en la India yo, aparte de estudiar en varias zonas de la India, pues decido vivir en este pequeño pueblo de los Himalayas y empiezo a enseñar la danza a los jóvenes sobre todo, ¿no? Pero hay una relación muy, muy cercana entre India y Tibet y pues en la zona de los Himalayas se creó hace poco por parte de la comunidad tibetana y de la India un proyecto que se llama Gracias India, Thank You India. Y este proyecto es básicamente un evento que se hace al año en la que los tibetanos que habitan en la India crean danzas, ópera tibetana, crean distintos performances para agradecer, digamos, al público de la India por recibirlos, ¿no? Y también a las autoridades y también a la comunidad en general por haber abierto las puertas del país para que ellos puedan vivir ahí. Entonces mis alumnas tibetanas y yo creamos varias coreografías que fueron presentadas para la comunidad tibetana de la India y también para extranjeros. Entonces tuve la suerte de poder presentar la danza Bharatanatyam por primera vez, danzada por bailarinas tibetanas. Esto fue en el 2018 y esta obra pues forma parte de la historia, digamos, del arte clásico de la India, en el que
por primera vez las bailarinas tibetanas han podido presentar esto y sobre todo al Dalai Lama, que es una figura espiritual muy importante en la zona de los Himalayas en Asia. Entonces, así ha evolucionado el proyecto. La Ruta de la Danza es un proyecto que me ha llevado a muchas partes de Asia. Y bueno, ahora me encuentro en la nueva fase de esta investigación en África. Y la idea es justamente recorrer rutas migratorias por las que nuestros ancestros han visitado miles de años atrás. La idea del proyecto es poder visitarlas a través del viaje, a través del aprendizaje de las danzas tradicionales y poder compartir todos estos aprendizajes en mi país, Ecuador, en Estados Unidos también, donde vivo acá ahora, y también en los distintos países de la ruta en los que voy visitando e investigando. La acogida de mi proyecto en Ecuador ha sido muy positiva. En el año 2015 decidí visitar Ecuador después de un poco de años de haber viajado en Asia. Y bueno, desde ese momento pues empecé a realizar actividades para poder difundir el proyecto en distintos círculos artísticos de la ciudad de Quito, que es la ciudad en la que yo vivo. Y bueno, al inicio pues tenía muchos nervios porque no sabía si al público ecuatoriano le iba a interesar aprender sobre danzas tradicionales de Asia, de países tan lejanos como la India, como Indonesia, como Tíbet, como Siberia. Pero la verdad es que la recepción ha sido muy positiva. He tenido siempre el apoyo de los medios de comunicación en Ecuador y sobre todo del público y también de los estudiantes. He tenido la oportunidad de dar talleres de danza clásica de la India y también de danzas clásicas de otras partes de Asia. Y pues siempre he tenido gente, estudiantes en los talleres, ha sido como muy, muy positiva esa recepción. Y ahora justamente en estos últimos meses he podido realizar eventos más bien a nivel de internet por Zoom o Facebook Live y también en YouTube para difundir un poco la trayectoria que he tenido en Asia. Y pues el video ha sido también una herramienta muy importante del proyecto y en este caso en estos eventos online he tenido una recepción muy, muy positiva, muy generosa del público en Ecuador y también del público en otros países de habla hispana. Pues yo considero que es muy importante que se pueda fortalecer los vínculos entre Ecuador y la India, no solamente a nivel de negocios o a nivel de relaciones internacionales, que son fundamentales también, pero también a nivel cultural y a nivel artístico, sobre todo, ¿no? De forma específica. La India es un país que pues ofrece muchísimas posibilidades en todos estos niveles mencionados y que creo que en el caso de Ecuador pues es necesario como que abrir un poco más la visión hacia lo que ocurre en Asia, más allá de las grandes potencias ya conocidas como por ejemplo con la China, ¿no? Pero yo creo que la India es un país que es muy amplia, es un país muy grande y sobre todo, digamos, a nivel de cultura, pues hay muchísimos aspectos que nos pueden interesar, sobre todo a los artistas que tenemos como una visión más, más tradicional, ¿no? Del arte, de la música, de la danza. Creo que la India tiene muchísimas tradiciones artísticas que nos pueden ayudar en nuestros procesos formativos en Ecuador. Y bueno, ya más allá de esto, pues también a nivel de intercambio comercial con Ecuador, me parece que la India es un mercado desconocido aún, pero es un mercado muy potente y que creo que Ecuador debería apostar un poco más a salir de, digamos, de los lugares comerciales con los que todo el mundo hace negocios, ¿no? Y más bien ampliar esta posibilidad, por ejemplo, en la India. Yo creo que en Ecuador hace un par de años pues empezaron algunos intentos, digamos, de intercambio comercial con la India. Lamentablemente no he visto que han crecido mucho
pero yo sí recomiendo mucho a las personas que tengan visiones de negocios, por ejemplo, que piensen en la India, que los incluyan y que al menos exploren un poco posibilidades, ¿no? Y pues ya a nivel diplomático, también algo que a mí me interesaría decir en esta entrevista es que en Ecuador hay muchos estudiantes interesados en hacer intercambios culturales y estudiantiles con la India. Y supongo que viceversa también, desde la India habrá también interés de visitar Ecuador y conocer no solamente pues la parte más turística de la biodiversidad de mi país, pero también a nivel cultural, hacer más intercambios, ¿no? Sobre todo a nivel de estudiantes. Y Ecuador pues ha cerrado un poco las fronteras con países como la India. Y pues yo creo que más bien debería ser lo contrario, debería abrirse un poco más, ser más flexibles en el tema de las visas para que más estudiantes o incluso familias de la India puedan visitar Ecuador. Y sobre todo para estudiantes ecuatorianos que tenemos interés en continuar nuestros estudios en la India, por ejemplo, nos serviría muchísimo tener en Ecuador una representación diplomática que esté basada en Ecuador. Digamos, ahora la embajada de Ecuador, la embajada de la India en Ecuador tiene su base en Bogotá, en Colombia. Entonces eso de alguna manera dificulta un poco, ¿no? El acceso sobre todo a becas o a programas de estudio. Y bueno, en mi caso, pues yo siempre apelo a las autoridades diplomáticas para que también puedan abrir espacios en Ecuador para el intercambio cultural con la India. Así que eso de mi parte. Hemos tenido embajadores ad honorem que ellos han abierto un poco actividades en Ecuador y por supuesto que hay viajeros, hay buscadores, hay investigadores que han tenido intercambio en la India como yo y pues que trabajan en Ecuador siempre en actividades importantes, en el Holi, en el Día de la Independencia de la India. Siempre hacen actividades importantes para al menos difundir un poco la cultura de la India en Ecuador. Así que yo creo que estas actividades tienen que ser un poco más apoyadas a nivel diplomático también. Sí, hay mucha reciprocidad por parte de los indios en la India, pero también de los indios que viven en Ecuador. Yo he visto que hay mucho interés cuando yo viajé en varias zonas de la India, pues yo tenía una suerte de embajadora de alguna manera porque siempre viajaba con el mapa de Ecuador, con el mapa de Asia, de América y parte de la convivencia que he tenido con estudiantes, con maestros de danza y con la comunidad en general en el sur de la India sobre todo, pues ha sido para hablar un poco de Ecuador también hacia ellos, ¿no? De hablarles de qué idioma hablamos en Ecuador, cuáles son las tradiciones espirituales más importantes, cuál es la diversidad de culturas que hay en Ecuador, la diversidad étnica también, y sobre todo en cuanto al arte también, ¿no? Hablarles de todas las manifestaciones de arte tradicional que existen en mi país. Y siempre he recibido una respuesta súper positiva de los amigos de las comunidades en la India. Y pues muchos de ellos me han dicho siempre, nos encantaría viajar. O la gente que ha tenido posibilidad de viajar, pues ha ido a países más conocidos como Brasil, como Argentina, ¿no? Pero siempre ha habido este interés de las comunidades indias con las que yo he vivido. Entonces yo creo que esa reciprocidad existe y creo que más bien la idea es poder crear más puentes de conexión entre estos dos países, ¿no? Bueno, desde mi experiencia con la ruta de la danza en Ecuador, lo que puedo compartir es que como que la primera impresión que tienen los ecuatorianos de la India viene mucho del cine, ¿no? De las imágenes del internet o de las películas del Bollywood, de esta imagen de las películas en las que todo está súper colorido, muchas sedas, o también el otro extremo, que es que se imaginan que es un país muy pobre, que tiene muchísima, digamos, polución del aire, del medio ambiente. Entonces son estos dos extremos, ¿no? Que es uno que es súper llamativo, súper colorido, y el otro que es más bien como un lugar al que nadie quiere viajar porque les da mucho temor
de lo que puede pasar. Y esos extremos, digamos, vienen un poco del desconocimiento, pero también, como les contaba antes, de la falta de acceso que tiene Ecuador hacia otras culturas más allá de Europa o de Norteamérica, ¿no? Culturas de Asia y África. Y la experiencia que he tenido en el proyecto, por ejemplo, es que a través de las danzas clásicas que yo estudié en la India y que yo enseño a través de workshops en Ecuador, pues con los alumnos que he tenido ha sido una oportunidad muy linda para explorar con ellos otras partes de las culturas de la India, ¿no? Que van más allá de estas superficies, ¿no? De lo que vemos en la televisión o lo que escuchamos en las noticias o lo que podemos ver en internet y que va más allá de eso y que va de la esencia de la India como un país que tiene una historia sumamente antigua y que a través de la danza tradicional se cuenta esta historia. La relación que tiene, por ejemplo, las danzas clásicas de la India con textos épicos como el Mahabharata, como el Ramayana, como los Puranas, como los poemas épicos de artistas increíbles, no solo del sur de la India, pero de la provincia de Bengal o, digamos, hay muchas zonas. Entonces yo me he dado cuenta que a los alumnos y al público, si se les ayuda a facilitar un poco este material, pues hay el interés. Entonces, tal vez ya no les llama tanto la atención el tema de las películas, pero ya les puede llamar la atención tal vez un texto épico que quieran investigar, o la comida, o cuál es esta diversidad cultural como tal, ¿no? La India no solo es el Taj Mahal, eh, pero es mucho más allá de eso, ¿no? La India no solo es Gandhi, la India tiene muchísimos personajes importantes y la India tampoco solo es Bollywood, la India es muchas danzas tradicionales, muchas danzas folk y danzas clásicas, teatro, literatura, títeres de sombras, digamos, es tan amplio el espectro del arte tradicional que pues no terminaríamos hablando nunca de las posibilidades de aprendizaje. Entonces, hay interés de parte de mis paisanos en la India. Un interés por lo general, como les digo, bastante básico, pero luego a través de este acercamiento que he tenido yo con el público, pues se ha vuelto mucho más profundo, ¿no? En Ecuador, pues yo creo que hay interés cada vez, creo que hay más acogida por parte de estudiantes de danza para aprender un poco más tradiciones de Asia y en específico de la India, pues yo creo que es un interés que va creciendo. No es todavía muy común en Ecuador, por ejemplo, en círculos artísticos, escuchar de bailarines o de actores pues, que estén interesados en aprender tradiciones artísticas de la India, sobre todo por el hecho de que, como ustedes saben, las danzas clásicas de la India, por ejemplo, toman muchos años el aprenderlas. Entonces, no siempre son procesos que son fáciles de iniciar, y sobre todo porque en Ecuador, pues, hay muy pocos maestros de este tipo de danzas. Entonces, todavía es un mundo por explorar. Yo creo que Ecuador tiene la posibilidad de ampliar un poco este interés por el aprendizaje de las danzas tradicionales de la India, pero creo que está creciendo mucho más. En Ecuador tenemos una experiencia reciente que es la llegada de las danzas árabes y sobre todo de estas tradiciones contemporáneas conocidas como el belly dance. Y pues creo que a veces el problema en muchos lugares en Ecuador es que se confunde un poco, ¿no? Entre estas dos tradiciones tan distintas, de dos zonas geográficas distintas. Pero bueno, he visto de a poco que se han abierto workshops, talleres específicos, presentaciones de bailarines clásicos de la India que han hecho eventos pequeños en Ecuador y han recibido, como les cuento, una buena acogida. Entonces espero que esto siga, que continúe, ¿no? Y que se siga ampliando. Pues me gustaría profundizar mi aprendizaje de las danzas masculinas.
en este caso del teatro clásico Kathakali. Realmente es una forma de arte que a mí siempre me ha llamado la atención. Me pareció increíble el proceso que tuve, que fue muy cortito en Kalamandalam, en la Universidad del Sur, pero me gustaría profundizar un poco más esta tradición de la danza y el teatro clásico, ¿no? Del Kathakali. Y bueno, también hay otras zonas de la India que pues me gustaría mucho pues volver a visitarlas y poder pues explorar un poco más. Más allá de la danza, es la relación que tienen con la cultura nómada. Y estoy hablando específicamente de Rajasthan. El desierto para mí es una zona súper misteriosa en mi caso porque yo pude visitar estas zonas en 2 ocasiones y siempre con traductores, ¿no? Pero hay algo en las culturas nómadas que habitan el Thar que me llama mucho la atención, sobre todo a través de la danza, pero también la relación que tienen ellos con el desierto, con los animales, y con un poco este desconocimiento todavía de lo que ocurre en otras partes del mundo, ¿no? Es como cuando yo llegué al desierto, pues fue como llegar a otra parte del planeta alejada en la que las culturas nómadas que yo conocí, pues todavía no se habían, no han interactuado todavía con otras zonas de las ciudades, por ejemplo, o no han recibido tantos turistas, o no han tenido esta experiencia de viajar del internet, no hay electricidad en algunas zonas. Entonces fue una manera muy, muy bonita para mí como de regresar un poco en el tiempo y de aprender de la vida simple, de cómo la vida puede ser muy simple, igual complicada, pero muy bella. Y la danza en estas zonas nómadas es todavía como muy, muy visceral, como muy interior, digamos, es como una necesidad. No hay, digamos, esta separación entre el artista y la comunidad, sino que la mayoría de miembros de la comunidad en el TAR, en el desierto, pues también eran bailarines, ¿no? Y realmente utilizaban la danza como una especie de ritual también, ¿no? Para ciertos momentos importantes de estas comunidades. Entonces son zonas en las que pues me gustaría explorar más este misterio, ¿no? De cuál es la relación que tiene el desierto, la resequedad, el clima tan complicado, la economía tan difícil también de estas comunidades y cómo es que la danza de alguna manera es una manera, digamos, de alguna manera se expresa, habla de estas dificultades, pero también expresa mucha belleza, mucho detalle y como un cariño muy importante que tienen los bailarines por la danza. Entonces, el Rajasthan y el Kathakali, digamos, son dos cosas que me gustaría continuar para el proyecto. Bueno, a mí me gustaría mucho que el proyecto se amplíe cada vez más, que llegue a más personas, que inspire a más jóvenes. La verdad es que yo inicié la Ruta de la Danza como un proyecto personal porque me hacía feliz, porque llenaba esas preguntas artísticas, pero también preguntas de mi existencia, ¿no? Eh, y me sentía, de alguna manera me hace sentir y me hizo sentir por mucho tiempo cerca como a la esencia del arte, digamos, al origen, a la historia del arte, que lo aprendemos, por ejemplo, en Ecuador o aquí en Estados Unidos de una manera mucho más académica, más metodológica, pero a veces se nos olvida un poco como volver un poco a la esencia de dónde vienen estas danzas tradicionales, de dónde vienen estas obras tan complejas del teatro, de las máscaras, de los títeres, ¿no? Las formas de arte clásicas y tradicionales de la India tienen miles de años de transmisión. Y si uno va ahora en el 2020, pues todavía lo puedes sentir a través del trabajo interior que tienen los bailarines, a través de la especificidad del movimiento, a través de la codificación, pero también a través de este abhinaya que tienen los bailarines, ¿no? De esta unión
digamos, de la forma con el espíritu, con la esencia. Entonces, yo veo a futuro pues que el proyecto se amplíe y que este aprendizaje que yo he tenido en Asia específicamente pues sea una forma de inspirar a otros jóvenes, a otras mujeres también en Ecuador, para que puedan continuar sus aprendizajes de lo que sea, de cualquier materia de la vida, no solamente del arte, ¿no? Pero que puedan utilizar a la exploración como una herramienta de aprendizaje también. Y pues a futuro me gustaría continuar, como les conté, la ruta de la danza en África. Inicié este proceso ya a inicios de este año y tuve la oportunidad de visitar Marruecos y pues la idea es continuar el recorrido en África Occidental con esta misma premisa del aprendizaje de las danzas tradicionales y de la enseñanza de estas tradiciones a jóvenes y a niños. Entonces, pues espero que a futuro el proyecto siga creciendo y que pues yo como exploradora continúe en el camino, siempre aprendiendo de los maestros sabios de la danza, ¿no? Pues he compartido enlaces de mis videos, un poco del proyecto. Estoy en redes sociales, lo pueden encontrar en los detalles de esta entrevista. Ahí está la dirección. Y también pueden encontrar mi contacto directo desde la página web www.cisasalgado.com. Y bueno, ahí pueden ver un poco los links del Facebook, del YouTube y del Instagram, que son plataformas en las que he podido compartir por ahora los inicios de estas investigaciones que he realizado en la India y en otros países de Asia. Bueno, me gustaría añadir algo más. Y bueno, me gustaría decir que agradezco mucho a las personas que me han invitado a esta entrevista, a Spanish Bolo. Y bueno, me gustaría pues simplemente decirles que hay como muchos buscadores, muchos investigadores en varias partes de América, varios países de habla hispana, que tienen un interés genuino en la India y que pues espero que las puertas se sigan abriendo para que ustedes puedan contactar a otros artistas, a otras figuras culturales que tengan un poco de este interés en la India, ¿no? Y pues bueno, gracias nuevamente por haber tenido esta apertura al proyecto de la Ruta de la Danza y al trabajo que he venido realizando en estos últimos años en la India. Y pues un mensaje para Baila Bollywood. Bueno, un mensaje para Baila Bollywood es que les envío un abrazo muy grande desde esta pequeña ciudad de Nueva York y espero que la plataforma que han creado ustedes para poder acercar un poco al público de la India y al público de Latinoamérica a través de los programas en estas páginas de Facebook y en la página web, pues sigan creciendo y que genere un poco más el interés y este intercambio, este puente necesario que hay entre las distintas culturas de la India con las distintas culturas de los países de habla hispana. Así que les envío un abrazo grande a todos ustedes y espero poderlos encontrar directamente en la India. Me gustaría enviar un mensaje para Baila Bollywood y les quiero decir que espero que las plataformas que han creado ahora para poder compartir con público de países de habla hispana y acercarlos al público de la India, que además está interesado en aprender el español, pues me interesaría muchísimo que estos puentes se sigan construyendo, que haya más interacción entre la India y distintos países de habla hispana a través de los programas de Baila Bollywood, de Spanish Bolo, y pues espero que tengan mucho éxito en sus actividades y pueden contar conmigo como una colaboradora permanente. El trabajo que he realizado con la danza es simplemente un inicio, digamos, de exploración de las distintas culturas de la India y pues siempre voy a tener interés en ampliar este aprendizaje. Así que muchas gracias, Namaskar,
Namaste y espero poder estar en contacto con ustedes nuevamente. Un abrazo.